Hoy he acabado de leer el documento sobre el Sensus Fidei, sobre el que dediqué algunos sermones hace unos días, y me ha parecido bien el hacer el último sermón que comparta con vosotros los últimos pensamientos de ese documento sobre este tema. Antes de nada, recordemos esta frase: el magisterio nutre, discierne y juzga el sensus fidelium, el sentido de todos los fieles acerca de la fe. Y recordad que la enseñanza del Papa y de los obispos está autorizado por sí mismo en virtud del don del Espíritu Santo. Esta es una verdad que quería repetirla antes de todo lo que voy a decir. Al mismo tiempo que esto es verdad, recordad la otra cosa que dije en el último sermón. En la historia de la Iglesia, los santos son los portadores de la luz del sensus fidei, del sentido de la fe. Y especial mención hay que hacer, por supuesto, de María en este papel. Como ella custodiaría como un tesoro en su corazón las palabras de Cristo. Ella ilustra perfectamente el modo en el que este sentido de la fe está en los corazones de los creyentes. Cuando estamos en estos sermones dándole vueltas a el sentido de la fe, recordemos la imagen de la Virgen María custodiando las palabras de su Hijo en su corazón. Eso es acerca de lo que estamos hablando. No es una negación de la autoridad de los pastores, no es una negación de lo objetiva que es la verdad de la fe. No estamos cayendo en el subjetivismo. Es la imagen de María custodiando en su corazón el tesoro de las palabras de Jesús. Y es sobre eso, sobre lo que han versado esos sermones culminados en el de hoy. Por lo tanto, para la Iglesia, María y todos los santos forman como una unidad. Ellos son testigos del sentido de la fe. En su tiempo, Dios pone testigos en cada generación. En su tiempo y para todo tiempo. ¿Cuántas veces la Iglesia vuelve sus ojos a los santos? María, hemos perdido sus palabras, salvo las que Dios ha querido conservar en el Evangelio. Pero volvemos la vista a los santos, cuyas palabras sí que tenemos. Y entonces el sentido de la fe nos aparece en todo su brillo, en toda su luz. Son testigos del sentido de la fe en su tiempo y para todo tiempo, en su lugar y para todos los lugares. Un santo, hoy celebramos el cura de Ars, San Juan María Vianney, fue un faro de luz, incluso acerca del sentido de la fe, en su lugar. Pero lo que dijo acerca de la fe nos ilumina a todos en todos los lugares. Dios lo dio para su tiempo, pero su acción benéfica es para todos los tiempos. Lo repito, no tenemos las palabras de la Virgen María, salvo las pocas que aparecen en el Evangelio, pero sí que tenemos las palabras de los hijos de María. La santidad implica
esencialmente humildad. Esencialmente. Ha habido otros santos que a lo mejor no han sido excepcionales en alguna virtud, pero no hay santos que no sean humildes. ¿Por qué digo esto? Porque la humildad es necesaria a la hora de profundizar en el sentido de la fe. Los soberbios, no importa si son teólogos o son laicos que ayunan mucho o rezan mucho, los soberbios no serán tan iluminados por Dios, no serán objetivos, caerán en subjetividades. La humildad no es una virtud que solo los laicos deberían ejercitar en relación a los pastores, sino que también es un deber para los pastores en el ejercicio de su ministerio, servicio en favor de la Iglesia. Hay una humildad de los laicos hacia los pastores, hacia los obispos, sacerdotes, hacia el Papa, pero también es una virtud que debe ejercitarse en el otro sentido. Debe ejercitarse. El documento vuelve a repetir más adelante la necesaria distinción entre el sentido de una fe, por un lado, y la opinión pública mayoritaria, por otro lado. No es lo mismo. La sabiduría católica del pueblo de Dios se manifiesta, se expresa de muchos modos, no hay un solo modo. Sin embargo, hay un instinto evangélico que hace que espontáneamente se perciba cuando algo no es lo correcto. Cuando el Evangelio ha sido vaciado de su contenido e incluso sofocado por otros intereses. Pensamos en épocas en que, lo humano se metió mucho en la Iglesia. Por más que tuvieran 1000 apologistas, las praxis que hubo en ese momento, había en los santos, en todos los santos, ese instinto que decía no. Pero si lo hacemos porque al final conviene al Evangelio, a los intereses del Evangelio, para que la unión entre los poderes civiles y ellos perciban, no. El Evangelio ha sido sofocado por otros intereses, vaciado de su contenido. En los santos esto está claro, pero el pueblo, por sencillo que sea, cuando era realmente creyente, percibía esto. Cuando era realmente creyente, siempre hay personas bautizadas cuya fe está enferma, cuya vida moral deforma el modo de percibir la verdad acerca de la fe. El documento vuelve a las palabras de Jesús que están en el fondo de todo esto y que vuelve a dar luz sobre estos sermones. Es cuando Jesús dijo: te doy gloria, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los doctos y se las has revelado a los pequeños. También es interesante el observar que este sensus fidei no solamente es para las grandes multitudes de creyentes humildes, sino también actúa el Espíritu Santo y se encuentra
más allá de los confines visibles de la Iglesia. Esto me ha llamado la atención, pero es una gran verdad. Hay sentimientos compartidos, no solamente entre los católicos, sino también entre presbiterianos, luteranos, episcopalianos, evangélicos. Más allá de los confines visibles de la Iglesia, también hay personas que tienen un acceso privilegiado a la verdad profunda de Dios. Por lo tanto, es una cosa positiva que en la Iglesia se escuche la voz de los laicos. Y dice el documento, con posiciones tanto conservadoras como progresistas, pero en general con una participación constructiva a la vida y a la misión eclesial. Me ha llamado la atención esto, porque los que intentamos ser fieles a la tradición, al dogma, a los padres de la Iglesia, podemos tener la sensación de decir, bueno, los progresistas, todo está mal. Los progresistas no han entendido nada. Todo es desechable. Del mismo modo que en esas personas con un pensamiento más progresista también existe la tentación de decir, bueno, estos están anclados, no van a cambiar, son como los fariseos de la época de Jesús, solo hay que ser comprensivos, pero no hay que escucharles. El que haya dicho eso el documento me lleva a pensar que el diálogo, los conflictos a veces, las discusiones entre visiones conservadoras y progresistas de la Iglesia no son algo pasajero que existe ahora, sino que quizás es una eterna discusión que ha existido antes y seguirá existiendo. Y por lo tanto, lo que dice el documento, las personas verdaderamente creyentes, las personas sanas, ya he dicho antes que hay otros que no aportan realmente, pero las personas sanas tienen un papel que es de participación constructiva. Por lo tanto, la escucha del otro no es mala, no es mala. Evitemos las descalificaciones totales. Es evidente que no es posible identificar de un modo puro y sencillo el sentido de la fe con la opinión pública de la mayoría. No son la misma cosa. Pero hay que discernir. Lo mismo que si se presenta, esto no lo dice el documento, lo digo yo, una persona que dice tener revelaciones de Dios, hay que discernir si es un místico o si es una persona con problemas mentales. El mismo problema nos encontramos a la hora de discernir qué es simplemente lo que piensa la mayoría de qué es el sensus fidei, el verdadero sentido de la fe, que está en todo el pueblo de Dios. Yo entiendo que en estos sermones algunas cosas pueden parecer ambiguas, generales, puede parecer que dan armas a los enemigos del dogma, y es verdad. Pero es que el mismo problema nos lo encontramos para discernir entre el verdadero místico del que tiene un problema mental. Y no hay reglas sencillas. Del mismo modo que existe la enfermedad, pero existen revelaciones de Dios, también existe
el verdadero, puro, perfecto sentido de la fe de todo el pueblo de Dios, de los sencillos de Dios repartidos por todo el mundo. Y sin embargo también existe la mera opinión de la mayoría, que a veces es de una mayoría en la que ha entrado el mundo, la carne, y no es la voz del mundo y de la carne la que tenemos que escuchar para ver el más profundo, puro, perfecto sentido de las palabras de Jesús. A menudo en la historia del pueblo de Dios no ha estado la mayoría la que ha sido puesta como fundamento de la fe, sino que a veces ha sido una minoría que vive auténticamente la fe la que ha dado testimonio. Eso se ve en el Antiguo Testamento. En la Biblia varias veces se nos habla del resto santo de los creyentes. Quizás pocos delante del rey, de los sacerdotes o de los israelitas que se habían contaminado con idolatrías, pero varias veces se habla del resto santo. Es verdad que entonces lo que tenemos que ver es qué hay en el corazón de los creyentes, porque no es que la fe se ha conservado solo del esfuerzo de los teólogos o solo de la enseñanza de la mayoría de los obispos. ¿Qué hay en el corazón de los creyentes? Por eso el documento acaba ya en sus últimas líneas que los fieles, de un modo proporcionado a la ciencia y al prestigio del que gocen, tienen el derecho e incluso a veces el deber de manifestar a los sagrados pastores su pensamiento respecto a aquello que tiene que ver con el bien de la Iglesia y de darlo a conocer a otros fieles, dejando salvaguardada la integridad de la fe y de las costumbres y el respeto a los pastores. Este párrafo es un poquito largo, pero cada palabra está muy pensada. Por no alargar el sermón, lo dejo aquí, porque ya estamos acabando. Vuelve a repetir el documento el respeto y la consideración que hay que tener a los pastores de la Iglesia. Vuelve otra vez a insistir en la importancia de consultar. La consulta implica la idea de buscar la verdad acerca de ese sentido, la voz de la Iglesia infalible, el discernimiento de eso, la voz de la Iglesia infalible. Y una cosa interesante, dice el documento que en la Iglesia del medievo se utilizaba un principio del derecho romano, quod omnes tangit ad omnibus tractari et approbari debet, que se traduce por aquello que tiene que ver con todos, que toca a todos, que afecta a todos, debe ser tratado y aprobado por todos. Esto vale para la Iglesia Universal, para un convento, para la diócesis. Y dice el documento, la tradición siempre unía a una estructura jerárquica, un régimen concreto de gobierno, pero siempre se mantenía como una praxis apostólica, como una tradición que venía de los más antiguos tiempos, este aspecto de la consulta. Lo que afecta, lo que toca a todos, debe ser tratado y aprobado por todos, dice el documento. La última línea que voy a leer. Nutrido del Espíritu Santo, el sentido de la fe sirve para conocer el mejor modo de vivir, obrar y hablar en la fidelidad al Señor. Todo lo que hemos estado hablando aquí sobre el sentido de la fe es
por el deseo de fidelidad al Señor. Queremos ser fieles al Señor. Como decía al comienzo del primer sermón, surgen siempre cosas nuevas, nuevas situaciones, nuevas posibilidades de pecado. Y se plantean cosas, circunstancias que no había antes. Todo lo que he dicho es porque queremos ser fieles al Señor. Fieles a las palabras que las hemos conservado. El problema es qué sentido le damos a las palabras. ¿Qué sentido le damos a las palabras? Hace poco, ayer, si no recuerdo mal, o antes de ayer, el Papa ordenó un cambio en el catecismo de la Iglesia católica acerca de la pena de muerte. Pues es verdad lo que dice, es que las palabras son las mismas siempre, pero lo que queremos es buscar el sentido de esas palabras y las circunstancias cambian. Y lo que la Iglesia puede aprobar en el siglo XII, en el siglo XXI puede decir no lo hagáis más, como es el caso de la pena de muerte. Y esto no va contra la fe, esto no va contra la fe. Incluso si Jesús hubiera dicho en el Evangelio, el Estado puede matar, sin embargo, el sentido de esas palabras está dejado a la Iglesia. Así que siempre encontraremos, si queremos, muchas cosas para escandalizarnos, porque el que quiere escandalizarse se puede agarrar a cualquier cosa. Pero, si al final uno no tiene claras las cosas, todo se resume en sentir con la Iglesia, dejarse en manos de la Iglesia. Nada más. Aquí acaba este sermón, que no creo que haya sido quizás del todo sencillo, pero yo mismo he aprendido dando el sermón sobre un aspecto que no conocía mucho, que todos nosotros saquemos la idea de que a veces lo que sentimos en nuestro corazón, puede venir del Espíritu Santo.